la tasa de conversión se multiplica por 7. Oh, El retorno a la inversión es grande. Y que empezamos con un producto en un segmento de su mercado y ahora hemos expandido a varios otros segmentos de la organización porque los resultados son impresionantes. Si usted trabaja en algo en la que la mayoría de su tiempo está sentado al frente de un computador, su trabajo se está reinventando. No importa lo que usted haga para obtener resultados. Puede pasar poco tiempo, pero van a ser resultados pequeños que le van a dar a usted indicaciones que puede expandir el uso de la IA. Al punto, si usted cree que no es con usted que la IA viene por su trabajo, pues la probabilidad de que se quede sin trabajo es alta. Pero también creo que no se van a quedar sin trabajo todos. Y los que se van a quedar es porque saben de IA. Y esos van a tener trabajo. El resto no. Pero cada segundo que usted pasa sin probar es un segundo en el que el tren ya arrancó y a usted le va a tocar correr para alcanzar. bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hoy estamos con un invitado muy especial, Alfredo Ángel, cofundador y CEO de Aldeamo, una compañía con más de 30 años de experiencia y presente en 12 países de Latinoamérica. Alfredo, mil gracias por estar acá. Hombre, Miguel, gracias a usted por invitarme. Alfredo, cuéntale a la audiencia, por favor, ¿quién es Alfredo Ángel? Con gusto. Mira, yo soy un colombiano, nací en Bogotá. Mi papá es de Montería, mi mamá es de Medellín. Y entonces desde pequeño con mucha mezcla de culturas ahí en la casa, me casé con una niña de Turquía y tengo dos hijos, un niño de 15 años, una niña de 13 y también vivo con una perrita que adoptamos en la pandemia. Ingeniero industrial, me encanta ver deportes en vivo, soy hincha de Atlético Nacional y de los Yankees de Nueva York en béisbol y emprendedor por vocación. Ya llevas 21 años en Aldeamo. ¿Cuánto tiempo llevas como emprendedor? Cuéntame un poco, por favor, sobre la historia tuya de Toda emprendimiento. la vida, yo no he hecho nada más en la vida que ser emprendedor. ¿Por qué? Pues, Miguel, cuando yo estaba terminando la universidad por allá en el año 99, Colombia estaba en una crisis financiera muy grande y yo decidí en ese momento que yo quería ser emprendedor. Pues porque si la gente que puede estudiar en este país no decide emprender, pues entonces ¿quién va a emprender? He tenido diferentes grados de éxito, desde fracaso total hasta éxito moderado con mis emprendimientos y con Aldeamo, pues ya son más de 20 años aquí transformando tecnológicamente Latinoamérica, que es nuestro propósito. Los emprendedores son el motor que genera empleo, que ayuda a desarrollar el país, pero no es para todo el mundo ser emprendedor. ¿Tú me puedes contar un poco esa historia desde tus inicios y con alguna empresa que tú hayas fundado inicialmente para conocer un poco esa historia tan interesante que puede llegar a tener un emprendedor en Colombia? Creo, Miguel, que más que las historias, creo que le puedo contar un poco lo que he aprendido. Creo que hay diferentes motivaciones para emprender. Hay gente que emprende por necesidad. Hay gente que emprende porque hay una oportunidad gigante que no puede dejar pasar. Hay gente que emprende porque quiere hacerse millonario y quiere que ese es el camino. Hay otros como yo, emprendemos porque es lo que queremos hacer en la vida. Yo decidí que lo que yo quería hacer en la vida era emprender. Independientemente de su motivación, lo que yo sí he aprendido en los más de 30 años que llevo dando vueltas con esto es que hay que tener mucha paciencia,
mucha resiliencia, mucha capacidad de adaptarse y muchas ganas de sobreponerse a las adversidades. La gente generalmente que uno conoce que son emprendedores son los exitosos, los que han tenido diferentes grados de éxito. Detrás de los exitosos emprendedores hay muchos que no tuvieron éxito. Esto es igual en cualquier carrera. Cuando usted ve fútbol y se encuentra con grandes ídolos futbolísticos, detrás de ellos hay muchos que empezaron jugando fútbol con ellos y que no lograron llegar hasta allá. En el emprendimiento es igual. Si usted no está dispuesto a pasar largas temporadas pensando cómo solucionar problemas, si usted no está dispuesto a aceptar el rechazo de clientes, proveedores y personas constantemente, y si usted cree que el camino va a ser fácil, yo le pediría que reconsidere su opinión porque emprender es un camino largo, tortuoso y puede tener final feliz. Pero como el final no está asegurado, por eso es que yo digo que yo soy emprendedor por vocación. De la misma manera que hay gente que decide ser bombero por vocación, o policía, o doctor. El bombero que tiene un mal día no llega a la casa a decir, pero yo qué hago aquí siendo bombero. Pues no, pues porque es vocación. Y en el emprendimiento es igual. Bueno, y ahora estás montado en la ola de inteligencia artificial con este emprendimiento Aldeamo, inteligencia artificial conversacional. ¿Me puedes contar un poco sobre Aldeamo? Claro, mira, Aldeamo es una empresa, llevamos 30 años operando en el mercado. Este año, 2026, cumplimos 30 años. Ahí sí le puedo contar un poco de historia. Mira, empezamos haciendo páginas web e intranets en los años 90. Fuimos de las primeras empresas que hizo páginas web en los años 90, cuando lo más difícil era explicarle a la gente qué era Internet, porque no era conocido Internet. De ahí nos movimos al entretenimiento móvil, vendimos ringtones y suscripciones de texto para teléfonos móviles antes de que salieran los teléfonos inteligentes. Y con esos servicios nos expandimos a varios países de Latinoamérica e incluso tuvimos operaciones en Asia y en África. Y ahora estamos muy enfocados en prestar servicios de comunicación para bancos, para empresas operadores móviles, para empresas de retailers y para contact centers, utilizando inteligencia artificial y canales, principalmente WhatsApp, SMS y voz, para optimizar procesos, para incrementar ventas, para reducir costos. Al final lo que pasa con nuestros clientes es que necesitan contactarse con muchísimas personas al tiempo. Entonces un banco tiene cientos de miles de clientes y cómo hace que esos contactos que tienen sean agradables para sus clientes, sean efectivos y le ayuden a obtener los resultados de negocio que quiere obtener. Nosotros estamos en ese negocio de ayudarle a sus clientes con inteligencia artificial. Están reinventando todo el tiempo. Ahora están en inteligencia artificial, estuvieron antes en vendiendo ringtones y arrancaron con la web. ¿Qué los motiva a ustedes a reinventarse? Pues la vocación, Miguel. Hemos tenido que reinventarnos porque los negocios también se acaban. La tecnología tiene la gran ventaja de que al principio de la ola tecnológica es una oportunidad interesante de inversión, pero con el tiempo cada vez más corto, pues se meten muchos actores y entonces el negocio ya no es tan bueno. Esto, pues en páginas web, recuerdo cuando la competencia ya era, o sea, al principio nadie sabía que era Internet. Después, cuando ya todos sabían que era Internet y en todas partes se sabía un poco de Internet, entonces usted iba a tratar de vender una página web y la competencia era, pero es que mi sobrino está estudiando no sé qué y él me puede hacer la página web por mucho menos de lo que me está cobrando usted. Bueno, esa es una motivación grande para reinventarnos. Y la segunda es la vocación. O sea, la fácil y la que pues no, nunca hemos intentado es, se acabó el negocio de hacer páginas web, pues entonces se acabó la empresa. Nosotros somos diferentes. Nosotros, pues si ya no hay negocio en páginas web, ¿qué otro negocio hay? ¿Qué más hay que inventarse? ¿Qué más podemos ver? Y así llevamos 30 años reinventándonos. Espectacular. Yo creo que eso es un mensaje muy poderoso ahora mismo en esta revolución de inteligencia artificial porque creo que también le pasa a la gente, ¿no? Tenemos que reinventarnos, dado que vienen nuevas tecnologías que están
acabando con ciertas oportunidades o trabajos y ahorita estamos nosotros con esa necesidad, pero eso es algo que no tiene todo el mundo. ¿Ustedes cómo han desarrollado de repente ese mindset o se puede desarrollar ese mindset como de reinventarse, de curiosidad infinita? Yo creo que sí, la curiosidad sí es algo que la tiene todo el mundo, lo que pasa es que la perdemos con el sistema tradicional de educación. Entonces, la gran mayoría de los bebés tienen mucha curiosidad por todo y preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y se lo meten a la boca y miran a ver y lo tratan de desbaratar. Y entonces ahí empiezan, que no, que espérese, que no lo haga. Y después usted pasa por 14, 15 años de un sistema educativo en el que si usted tiene curiosidad por algo que no toca tener curiosidad en este momento, pues se mete en problemas y con el tiempo usted lo que hace es que aprende a que más bien no pregunto nada porque para qué. La oportunidad hoy es que todo se está reinventando. Es decir, si usted trabaja en algo en la que la mayoría de su tiempo está sentado al frente de un computador, su trabajo se está reinventando. No importa lo que usted haga. Y si se pone a pensar, si viniera un marciano a ver a los humanos que trabajamos en oficina, diría que todos hacemos lo mismo, porque nos sentamos al frente de una pantalla y tecleamos. Pero resulta que es que hay unos que están desarrollando software, otros que están haciendo contabilidad, otros que están escribiendo un guión de una película. Todos hacemos algo diferente, pero para el marciano es lo mismo. Bueno, si usted tiene un trabajo que para el marciano parece lo mismo, su trabajo se está reinventando ahora con la inteligencia artificial. Usted decide si usted quiere meterse en el grupo de los que está entendiendo cómo es la reinvención o se quiere quedar atrás. Lo que sí le garantizo es que la reinvención no lo va a esperar a usted. Esto sigue. Es decir, hay que montarse a la hora de inteligencia artificial. Sí, y hay que perderle el miedo. Yo les digo a los de la oficina que hay que perderle el respeto a la inteligencia artificial, porque la percepción de las personas es que esto es complicado, porque lo asocian con desarrollar software, que hasta hace unos años era pues algo para lo que había que estudiar y prepararse. Pero resulta que hoy usted puede meterse a una página web, perdón, puede meterse, sí, literalmente a una página web o desde su teléfono y utilizar la inteligencia artificial sin tener ningún conocimiento de nada. Y puede crear una canción, puede crear una aplicación para un teléfono móvil, puede hacer lo que usted quiera. Y es la primera tecnología que yo conozco que si usted no la sabe utilizar, pues usted le pregunta y ella le cuenta, sí, mire, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. Entonces hay que perder el respeto, y es que es lanzarse. Pase, yo me monto a la hora de inteligencia artificial y automatizan mi trabajo. Dicen, ¿sabe qué? Muchas gracias, ya no lo necesitamos. A ver, ¿qué pasa? Es que le ha pasado a mucha gente, ya está pasando, cada día pasa más. Pero no todos los humanos van a desaparecer. Si usted es de los humanos que sabe cómo se crean agentes de inteligencia artificial, es curioso y sabe cómo pegar esa creación a las métricas del negocio, de pronto pierde su trabajo, pero va a encontrar otro trabajo donde esas habilidades son útiles. Pero si usted está esperando que alguien le enseñe, pues el que le va a enseñar cuando llegue ya va a ser muy tarde, porque le va a enseñar para que usted salga. Muy probablemente debemos volver a nuestros orígenes, a la esencia, despertar esa curiosidad infinita y, ¿por qué no?, despertar ese espíritu emprendedor. Esto lo traigo a colación porque creo que es importante. Hay mucha gente que tiene miedo de montarse a la ola, pero creo que no tenemos chance. O sea, hay que montarse sí o sí. Y de cara a eso, hay que perder el miedo para poderse lanzar a la ola y luego, si es el caso, pues que lo revuelque a uno. En ese contexto de una revolución y con la experiencia que ya has tenido de las pasadas revoluciones, la ola del Internet, por ejemplo, ya aprendiste a la ola del Internet, donde también se vio mucha automatización que se puede extrapolar a esta nueva época. Aprendí varias cosas. Aprendí que la tasa de implementación no es lineal, es exponencial. Lo que pasa es que se demora un montón en empezar. ¿A qué me refiero? En páginas web, al principio nadie tenía páginas web, nadie tenía páginas web, nadie tenía páginas web. Y de pronto un momento todo el mundo quiere páginas web. Y con la IA está pasando algo parecido. No quiero, no me monto, y de pronto
se va a disparar. ¿Cuándo? Hombre, nadie sabe. ¿Qué más aprendí? Aprendí que no hay que casarse con ninguna tecnología en estos momentos porque está muy temprano el juego. Es decir, en esa época no eran las inteligencias artificiales, sino como qué empresa de hosting, que era donde uno ponía las páginas web, o qué administrador de contenidos usted utiliza, o qué lenguaje de programación usted utiliza. Entonces, había varios, pero cuando el juego está muy temprano, usted no sabe quién va a ganar. Y yo creo que con la IA nos está pasando lo mismo. Hace un año y medio, ChatGPT era amo y señor. Hace 8 o 9 meses, no, Google y Gemini, oiga, lo están haciendo muy bien, muy chévere. Hace 2 meses, no, Cloud es todo. Don Claudio, como le dicen varias personas de mi oficina, es todo. Pero en 2 meses, nadie sabe. Usted le toca probar todo y estar en la jugada. Esto se va a saber en unos años cuando ya se empieza a decantar. Pero cada segundo que usted pasa sin probar es un segundo en el que el tren ya arrancó y a usted le va a tocar correr para alcanzarlo. Eso es el agua, sí o sí. Y no poner el ojo entonces en una sola tecnología. Me parece un aprendizaje súper valioso. Sin embargo, hay algunos fundamentos y algunas cosas a las que sí probablemente no van a cambiar necesariamente, a las que sí hay que prestar atención. ¿Cuáles serían esas cosas a las que sí hay que prestar atención independiente de la tecnología? Mire, una es que, sobre todo para los empresarios, la implementación debe tener un retorno claro. O sea, utilizar inteligencia artificial para hacer la canción de la fiesta de fin de año, pues es chévere, pero utilizar inteligencia artificial para optimizar los datos y analizar los datos de mi compañía para tomar mejores decisiones es más chévere y más rentable. También creo que es importante tratar de balancear que la gente en su organización utilice la tecnología sin mucho control y que cuando vea una aplicación que funciona muy bien, es así tratando de replicar para el resto. O sea, no empezar como con mucho control desde el principio, sino como que dejar que la gente tenga algo de balance. Y al final todo se resume en lo mismo. Es con usted, pero con usted, señor directivo, con usted, señor CEO, y con usted, cada uno de los que trabaja en cualquier organización o el que quiera emprender, perdón. Usted es el que se tiene que meter. Si usted no se mete, pues hombre, va a ser muy difícil. Y el cambio tiene que ir de arriba hacia abajo y no necesariamente de abajo hacia arriba. Si tiene un sponsor fuerte, va a ser que todo el proyecto. ¿Cierto? Sí, si no, es difícil. Si no, es difícil. Hablando sobre el tema del control, porque me pareció muy interesante, co- mucha gente que le da miedo y dice, no, yo tengo que restringir todas estas inteligencias artificiales porque si me van a robar los datos y me da miedo. ¿Cómo manejarlo? Ese miedo que tienen muchos CEOs de trabajar con algunas inteligencias artificiales. A ver, Miguel, yo lo que pienso ahí es que hay datos de datos. A ver, la información privilegiada de los clientes de mis clientes, pues hombre, esos datos son muy importantes. Es decir, no sé, la dirección, los nombres, el documento de identidad, el correo electrónico, el teléfono móvil. Hombre, ok. Pero los hobbies de mis empleados, pues hombre, eso no tiene mucha relevancia si la gente se entera que usted es hincha de Millonarios, más allá de que la gente va a pensar que pobrecito usted que es hincha de Millonarios. Creo que lo que se puede perder en las empresas que tienen datos que de verdad son valiosos, que no se pueden compartir, los estamos protegiendo desde hace años. Entonces, ¿dónde sí prestar atención? Es- Mencionaste, Alfredo, el retorno a la inversión, mencionaste los datos, mencionaste crear un ambiente seguro, soltar un poco el control para que los empleados puedan jugar con esa inteligencia artificial, familiarizarse. Y algo muy importante que creo que es un game changer y es meterse de cabeza como líder del negocio a hacer, a transformar la empresa, pero desde mi conocimiento. Y quiero que justo eso nos abra la puerta para hablar sobre experiencias que has tenido en negocios reales. Y la pregunta es la siguiente. ¿Me puedes contar sobre
un caso exitoso para ver si armamos como una receta del éxito de implementación de inteligencia artificial. Le voy a hablar de un operador móvil. Un operador móvil que es cliente nuestro, que tenía una necesidad puntual. Creo que esa es la primera parte de la receta del éxito. Estoy implementando esto porque tengo una necesidad clara. Y su necesidad era que hacía campañas de mercadeo para sus clientes, para venderles más productos, y tenían un contacto inicial de los clientes muy alto, porque usted puede, o sea, como que usted manda la campaña y la gente le contesta inicialmente, pero en el proceso se perdían como el 80% de las conversiones. Y entonces implementamos un agente de inteligencia artificial que a la hora de enviar la primera comunicación, bueno, ¿qué estaba pasando? Que enviaban la comunicación desde el cliente tenía un equipo de personas que contestaban las comunicaciones, pero generalmente cuando usted la envía, en ese momento, después de que lo envía, muchísima gente responde y se desborda la capacidad de los agentes humanos que están atendiendo. Y le empiezan a contestar a la gente media hora, una hora, 2 horas, 3 horas después. Entonces el interés se pierde. Cuando usted envía esto y el primer filtro es un agente de inteligencia artificial, esa no tiene limitaciones y restricciones. Le puede contestar a los 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 que usted mandó. Y la conversación fluye más. Y al final, para cerrar la venta, ahí sí lo pasaban a un agente humano que era el que encargado de terminar de cerrar el proceso. En esta implementación, entonces tenían una necesidad clara, los agentes de inteligencia artificial acá sí que podían ayudar, que a veces no necesariamente pueden ayudar. Tenían datos de cuántos se les estaba perdiendo. Y en esa implementación, con un compromiso de la gerencia y del equipo del operador móvil, la tasa de conversión se multiplica por 7. Wow. Es decir, antes vendían 100 con cada campaña y ahora venden 700 contactando a las mismas personas. Es claro que les cuesta un poco más porque tienen un agente de inteligencia artificial al principio, pero venden 7 veces más. Entonces como que se compensa. El retorno a la inversión es grande. ¿Y qué nos termina pasando con este operador móvil? Que empezamos con un producto en un segmento de su mercado y ahora hemos expandido a varios otros segmentos de la organización, pues porque los resultados son impresionantes. ¿Cómo empiezan ustedes a tener esa conversación con el cliente? Porque mencionaste una cosa muy importante y es partieron de una necesidad puntual, un dolor, ¿cierto? Y a partir de ahí midieron, tenían datos y luego sí implementaron. Creo que mucha gente se pierde en ese camino y no necesariamente hace eso. Quisiera que me guiaras un poco, por ejemplo, ustedes cómo lograron medir que se perdían el 80% de las campañas. A ver, primero le contesto su pregunta. Cuando usted envía una campaña por un canal bidireccional, digamos WhatsApp, usted puede medir, listo, yo envié esto y usted sabe cuántos lo leyeron y sabe cuántos, voy a poner un ejemplo. Por favor, compra internet para tu casa. ¿Te interesa? Y usted está 2 botoncitos, sí o no. Usted sabe cuántos dijeron que sí. Esa es la medición inicial. Y después se va al final y mira cuántos cerró de esos que dijeron que sí. Y ahí es donde usted se da cuenta que pierde el 80%. Pero resulta que una parte muy importante de ese 80% sí estaba interesada, pero como no le contestamos a tiempo, pues ni modo. Entonces partieron de un proceso existente. ¿Qué tan importante es tener procesos robustos para poder luego implementar inteligencia artificial? La mayoría de nuestros clientes, Miguel, son empresas grandes. Entonces, nuestros clientes tienen procesos ya estructurados. Si usted no tiene un proceso estructurado, también lo puede utilizar, también la puede utilizar, estoy seguro. Y volvemos a lo que hablábamos ahorita. También le puede preguntar a la IA, oiga, es que ya tengo este proceso, ¿cómo? Ayúdeme a estructurarlo, ¿cómo sería un paso a paso? Y hoy le contesta y le da ideas y le puede ayudar a hacer el plan. Entonces, creo que sí ayuda mucho tener un proceso estructurado, pero si usted no lo tiene, pues no pasa la mayor cosa. Y hablando sobre aprendizajes que has tenido sobre este tipo de clientes, que son clientes grandes, ¿qué cosas
ya haces diferente? Arrancaste, primero preguntarte hace cuánto arrancaste con este producto particular, hoy quieres diferente. A ver, empezamos vendiendo inteligencia artificial hace un poco más de 2 años, tal vez 2 años y medio. ¿Qué hay de diferente hoy que ya es menos tabú? Que sigue siendo desconocido, pero hay menos tabú. Al principio, cuando usted decía que iba a hacer algo de inteligencia artificial, era muy difícil, aunque el demo era, o sea, los demos siempre son impresionantes cuando usted nunca lo ha visto. O sea, pregúntele a cualquier ChatGPT lo que usted quiera y él le contesta. Pues en la IA también, para las compañías. O por voz, porque nosotros hacemos campañas de voz. Los demos son impresionantes, pero ya hay menos tabú. Los costos están bajando. Creo que la gente, eh, como hay más casos de uso, yo creo que nosotros tenemos varios casos de uso bastante relevantes en Latinoamérica. Tenemos una empresa financiera que atiende o sea, todas las preguntas que le hacen sus clientes por el chat de su página web o por WhatsApp, que son más de 80.000 en un mes, como el 70% de esas las soluciona un agente de inteligencia artificial sin tener que derivar a ningún ser humano. Nosotros tenemos varios casos de uso, pero creo que como ya empiezan a haber casos de uso, la gente se monta más fácil porque ya están diciendo, mira, es que allá sí les está funcionando. Ha sido lo más difícil. Creo que estar en la jugada es difícil. Pasan muchas cosas. Hay demasiado dinero invertido en inteligencia artificial hoy en día. Todos los días pasa algo en alguna empresa de inteligencia artificial en alguna parte. Y estar en la jugada es complicado. Pero pues hay que tener los ojos bien abiertos y no perder la curiosidad. Tan rápido esperan los directivos resultados. Nosotros tratamos de implementar primero en pequeño y tener datos para ir escalando, porque el riesgo se vuelve menor. Si yo le digo a un banco que vamos a atender a sus 3 millones de clientes con inteligencia artificial, el riesgo es muy alto. Pero si le digo vamos a hacer esta parte del servicio para sus 5.000 clientes y ellos ven el resultado, después podemos meter a 10.000, después podemos meter otra parte del servicio y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 3 millones. Entonces, creo que para obtener resultados en la IA que implementamos nosotros, puede pasar poco tiempo, semanas, pero van a ser resultados pequeños que le van a dar a usted indicaciones que puede expandir, perdón, el uso de la IA. Tipo de proyectos es plug and play, o sea, compro la herramienta, no hago nada y espero que funcione. No, los nuestros no. Los nuestros no porque tienen un grado de personalización de la gente. O sea, así sea un banco, pues es diferente al otro banco. Los productos son diferentes, la forma como los presenta, las tasas de interés que usan, por poner un ejemplo. Y eso hay que entrenar al modelo y no es tan plug and play. Sin embargo, sí quiero decir que una implementación para iniciar se puede hacer en semanas, ¿no? Y generalmente gran parte de las semanas es más haciendo temas de compliance con el cliente, en seguridad de la información, en protección de datos, y no tanto porque la tecnología no esté lista. La tecnología está lista mucho antes. ¿Y qué necesita el cliente de repente invertir tiempo, personas, procesos, datos para que esto funcione? Tiempo, tiempo de su gente. Porque alguien nos tiene que explicar cómo funciona hoy en día y qué es lo que se quiere. Incluso es el trabajo más ingrato, pero también el más popular de los últimos 8 meses, que es el de ayudar a automatizar la IA. Usted puede encontrar empresas en todas partes que lo contratan a usted por horas, por minutos, y usted lo que está haciendo es explicándole a la IA cómo hacer ciertas cosas. Y es ingrato porque cuando la IA ya aprendió de usted, pues muchas gracias, ya sé hacer lo que usted hace. Pero pues es un trabajo que es muy popular en estos momentos en varias partes del mundo. ¿Y qué tal la apertura de la gente haciendo ese trabajo? Yo, yo soy partidario, a ver, volvemos al punto. Si usted cree que no es con usted, que la IA viene por su trabajo,
pues la probabilidad de que se quede sin trabajo es alta. Pero también creo que no se van a quedar sin trabajo todos. Va a haber un porcentaje. Y los que se van a quedar es porque saben de IA. Y porque tienen agentes debajo de ellos de IA. Y algunas personas de carne y hueso que también tienen otros agentes de IA que les importan a ellos. Esos van a tener trabajo. El resto no lo sé. Entonces, hablando nuevamente de cómo construir un proyecto exitoso de inteligencia artificial, hay que invertir tiempo de la gente, hay que tener claro que esto no es un plug and play y ya está, y hay que arrancar pequeño. ¿Qué otro consejo clave tenemos que tener en cuenta para que nos funcione un piloto con ustedes? Hay que medir y ojalá tener una línea base. Cuando yo lo hacía antes, me funcionaba así y estos eran los resultados y ahora empecé con usted y me está yendo así. Medir, ajustar y seguir intentando. Buenísimo, yo creo que entonces ya tenemos una receta del éxito para poder trabajar con inteligencia artificial de forma exitosa. Ahora, pensando ya en ir cerrando esa conversación, ¿qué recomendaciones le haría a un empresario así de frente? Mire, usted tiene que leer esto, esto y esto para que esos proyectos funcionen. Pues aparte de la que usted ya dijo, Miguel, yo lo que también le diría es, oiga, pero usted ya probó, usted señor empresario, usted señor, ya probó, usted ya tiene alguna aplicación en su teléfono y la ha probado, usted. Y si no, mano, ese es el primer paso. A veces están de repente muy expectantes, ¿cierto? Algunos empresarios. Pues es que piensa que no es con ellos. Pero le doy un dato. Hay un par de empresas ya grandes, en particular un fondo de capital privado muy grande en Estados Unidos, que dentro de la junta directiva tienen una IA que le han metido los datos de todas las transacciones, de todas sus compañías, de los estados financieros. Y entonces esta IA siempre está en las conversaciones de la Junta. Y si en algún momento tienen alguna pregunta o algo, algún dato, pues le preguntan, oiga, venga, ¿usted qué opina? Tiene este dato y la IA está ahí y sugiere cosas. Y con esto lo que quiero decirles es que el gerente que piense que no es con él, pues hombre, detrás de los gerentes también se viene la IA. Pues Alfredo, yo creo que una muy buena conversación. Te agradezco mucho por tu tiempo. Espero haya sido una conversación agradable para ti. Mil gracias. Miguel, gracias a usted, muchas gracias, de verdad muy chévere y mucha suerte con este proyecto y seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio. Alfredo Ángel, CEO de Aldeamo y emprendedor por vocación. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.